Hola, ¿cómo les va? Espero que estén todos muy bien, pasando por este momento complejo para todos que nunca hemos vivido y tratando de sobrellevar y encarar este nuevo desafío que tanto para estudiantes como para docentes es complejo y eliminando las clases presenciales a las que estamos todos tan acostumbrados, pero tratando a su vez también de poder seguir adelante con el curso y de, en la medida de lo posible, mantener la vida normal, digamos. Mi nombre es Virginia, soy la docente encargada del tema cooperativas, grupos de interés económico y consorcios. Por eso mismo, el día de hoy estoy filmándoles esta clase, que será aproximadamente de 40 minutos, donde les voy a dar los conceptos básicos. Esta clase se va a complementar con un PPT que les vamos a subir a EVA, donde están los puntos más importantes del tema a tratar, y por supuesto la clase de consultas, cuyos datos subiremos oportunamente a EVA para conectarse a través de Zoom y consultar cualquier duda que ustedes tengan sobre estos temas. Así que lo que vamos a hacer ahora en estos minutos es, como les decía, dar los conceptos más importantes sobre primero cooperativas, después GIE y después consorcios, respetando el orden de las diapositivas que oportunamente, como les comenté, les vamos a subir. Ustedes ya habrán visto las clases de los otros docentes sobre sociedades comerciales, saben claramente ya las diferencias entre los distintos tipos sociales, y es importante que tengan claro todos esos conceptos para avanzar y ver esta clase. Por lo tanto, si les queda alguna clase pendiente, está bueno que ustedes la repasen. Teniendo claro los conceptos de lo que es una sociedad comercial, podemos avanzar en este tema de cooperativas y las otras formas de asociaciones, porque básicamente la idea es ver los conceptos e ir diferenciándolos de las sociedades comerciales. En la diapositiva ustedes van a ver las referencias a las normas que rigen en esta materia, y empezaremos por cooperativas, como les decía. La cooperativa hoy en nuestro país, hace ya casi 12 años, tenemos una ley general de cooperativas, la ley 18.407, que tiene alguna modificación posterior, pero es la norma madre, y a su vez está el decreto reglamentario 198 del año 2012. La ley, no les dije, es del 2008. Ambas normas son las que regulan, y en ellas mismas van a encontrar todo lo relacionado a las cooperativas. Si bien después puede haber algún decreto posterior específico relacionado a algún tipo concreto de cooperativas. Pero teniendo en cuenta estas dos normas y puntualmente la ley, porque ahora a lo largo de la clase vamos a hacer referencia a algunos artículos concretos de la misma, que también están en las diapositivas, es suficiente. ¿Sí? Ustedes tienen esto en el manual también desarrollado, y la referencia a las normas, que es importante que lean y que tengan presentes también en el manual. La cooperativa es una forma de asociación muy distinta a la que ustedes hasta ahora conocen, a la sociedad comercial, y se diferencian cuestiones fundamentales. Ahora vamos a ver, les voy a hacer una breve introducción histórica de lo que es la cooperativa. Las cooperativas como movimiento nacen por allá por fines del 1789. Ustedes saben que ese año fue la Revolución Industrial, y fue en ese contexto en el que nacieron las cooperativas, puntualmente en Inglaterra, justamente, que fue el país pionero en cuanto a la Revolución Industrial. ¿Qué pasa? Ustedes esto lo saben de historia, me imagino. Lejos está mi intención de dar una clase de historia, pero por lo menos para que entiendan, porque al entender cómo surgen las cooperativas, ustedes van a entender el concepto y lo que es una cooperativa. Ustedes saben que en la Revolución Industrial se desarrolló la industria, se desarrolló el sistema de la producción en cadena, y la enajenación o la automatización y la repetición de la misma tarea en la cinta de producción. Eso generó que nacieran
los conceptos de clases sociales que después Marx desarrolló, el empleador que de alguna manera explotaba al empleado, los empleados ganaban poco dinero, trabajaban muchísimas horas, comenzaron los famosos asentamientos que se llamaban, que no era más que un grupo de viviendas precarias de los empleados que se formaban alrededor de la fábrica en la que los empleados trabajaban. ¿Y qué pasa? Esa gente evidentemente era pobre, trabajaba muchas horas y le costaba muchísimo acceder a determinados bienes, a determinados servicios e incluso a las viviendas, porque ese es el origen del asentamiento. El asentamiento que se formaba de viviendas precarias alrededor de las fábricas era, valga la redundancia, precario. Entonces los trabajadores tampoco podían acceder a buenas condiciones de vida. ¿Qué sucedió? Se empezaron a unir los trabajadores, a compartir esa experiencia y a darse cuenta que individualmente no podían acceder a determinados servicios o bienes básicos. De esa manera se empezaron a agrupar y notaron que en conjunto, trabajando de manera solidaria y con ayuda mutua entre ellos, lograban acceder más fácilmente a determinados bienes, a determinados servicios, podían acceder a algún crédito, a alguna vivienda. ¿Qué hicieron de esa manera? Generaron agrupaciones con determinadas finalidades. Se unieron para poder obtener más baratos determinados bienes y servicios de consumo necesario. Se agruparon para ver si entre todos se ayudaban para construir sus casas y que sean un poco mejor que las precarias en las que vivían. Se juntaron y vieron que de repente entre todos podían prestarse dinero y acceder más fácilmente a crédito, que obviamente en un banco no accedían porque no tenían las condiciones económicas o los requisitos mínimos que se les exigía. De esa manera nacieron las cooperativas, es decir, un grupo de personas que colaboran entre sí, que se juntan para lograr acceder a determinadas cosas. El objetivo, o sea, esa agrupación va a tener determinado objetivo y eso va a caracterizar el tipo de cooperativa en la que estamos, que las regula nuestro derecho, por supuesto, y si quiero acceder al crédito, vamos a estar enfrente a una cooperativa de ahorro y crédito. Si la idea es ayudarse mutuamente para acceder a una vivienda digna, va a ser una cooperativa de vivienda. Si la idea es juntarse para poder acceder a determinados bienes y servicios, se va a tratar de una cooperativa de consumo. O para ofrecer determinada fuente de trabajo, se va a tratar de una cooperativa de trabajo. Y así, dependiendo de la finalidad, será el tipo de cooperativa frente a la que estemos. Pero básicamente lo que quiero que vean en esta breve introducción histórica es por qué nacieron. La idea fundamental es la colaboración entre los miembros, entre los socios de esa cooperativa. Y la solidaridad y ayuda mutua son principios fundamentales que definen a la cooperativa. Entonces, vean acá que con esta introducción y con estos conceptos que yo les acabo de dar, estamos totalmente alejados de lo que ustedes conocen, de una sociedad comercial, porque no hay ni solidaridad ni ayuda mutua en una sociedad comercial. Ustedes saben que el artículo 1 de la ley 16.060 define lo que es la sociedad comercial y una de las cuestiones fundamentales que caracteriza a la sociedad comercial es la finalidad de lucro. Es una actividad económica organizada que busca determinada finalidad de lucro, porque los miembros, los socios de la sociedad comercial tienen como finalidad la obtención de ganancias y la consecuencia de soportar las pérdidas. Pero ustedes vieron que en esta introducción de la que podemos extraer el concepto de cooperativas, nunca se menciona la posibilidad de repartir ganancias o de buscar ganancias. O sea que ahí está la diferencia fundamental entre la cooperativa y la sociedad comercial. La cooperativa es una agrupación de varias personas, de dos o más personas, de un grupo de personas, que lo que busca es una finalidad común. La finalidad común es
que a través de la ayuda mutua y la solidaridad y el esfuerzo conjunto de esas personas se logre o un acceso al crédito más sencillo, al acceso a la vivienda o a bienes y servicios o a las fuentes de trabajo. Dependerá, como les dije hoy, de esa finalidad el tipo de cooperativa frente al que estemos. Pero el concepto fundamental es ese, es la ayuda mutua y solidaridad, y no hay finalidad de lucro, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, ustedes ya saben lo que es una cooperativa. Y como les decía, es importante que tengan claro qué es una sociedad comercial, justamente para poder diferenciarla de lo que es la cooperativa. Entonces, como hoy les decía, la norma que rige esta materia es la ley 18.407, ley de octubre del año 2008, y tenemos el decreto reglamentario 198/2012. ¿Qué tienen que conocer ustedes de la ley? Fundamentalmente, el concepto que está dado en el artículo 1, que es básicamente lo que les comenté recién, los principios y los caracteres de la cooperativa, porque ahora vamos a ver cuáles son los principios. Y teniendo claro estos principios, ustedes pueden definirla y, vuelvo a decir, distinguirla de la sociedad comercial. En primer lugar, les comento, y bueno, después alguna cuestión de funcionamiento que también vamos a ver rápidamente. También es importante que ustedes sepan cuáles son los órganos de la cooperativa, también siempre en un paralelismo y en un comparativo con las sociedades comerciales. Tiene muchas cosas, ahora vamos a ver, de las sociedades anónimas en cuanto al funcionamiento, si bien, como les dije, en esencia son totalmente distintas. Entonces, en primer lugar, tienen que tener en cuenta el artículo 3 de la ley de cooperativas. El artículo 3 lo que dice es cuáles son las normas aplicables y que regulan a la cooperativa. En primer lugar, esta ley que les mencionaba. Y después, todo el derecho cooperativo en general, dice el artículo 3, porque no solo se va a referir a la norma de derecho positivo, sino a los principios, que igual hoy están consagrados en la ley, pero que existen desde hace muchísimos años, porque recién, como les decía hoy, recién en 2008 tuvimos una ley general de cooperativas. No obstante, anteriormente, muchos años antes, vuelvo a repetir, vean que esto arrancó desde la Revolución Industrial. O sea, los principios cooperativos, los principios del derecho cooperativo que ahora vamos a ver, existen desde aquel entonces, desde aquel origen, y por tanto ya regían el derecho cooperativo y las cooperativas en nuestro país, que existen hace muchísimos años también. Entonces, tenemos que el artículo 3 de la ley dice: se aplica el derecho cooperativo, se aplican los principios cooperativos, y recién ahí, si hay algo que no está regulado y se puede aplicar una norma parecida, en lo pertinente regirá la ley de sociedades comerciales, la 16.060. Es lo que llamamos una supletoriedad de supletoriedad, le digo yo, porque es como muy residual. Allá, si después de aplicar las normas concretas, los principios, no encontramos solución para algún tema, aplicamos la 1660, pero siempre como última instancia, digamos. ¿Por qué? Por todo lo que les venía diciendo, porque en esencia no son sociedades comerciales ni se parecen siquiera. Sin embargo, hay cosas similares, como les decía hoy, y de hecho, años antes del 2008, cuando no existía esta ley general, había algún decreto concreto que regulaba alguna cooperativa, pero básicamente por analogía se aplicaba las normas de sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver ahora, y en el funcionamiento hay cosas que sí se pueden asimilar. Bien, otra norma que tienen que tener en cuenta, como les comentaba hoy, es los principios. La regulación de los principios está dada en el artículo 7 de la ley 18.407, y acá lo tengo enfrente, sería bueno que ustedes lo lean. El artículo 7 simplemente hace una enumeración de 7 principios, que son los principios básicos del derecho cooperativo, que, como les digo, no es que aparecen acá en esta ley, sino que esta ley simplemente los consagra, pero existen desde hace muchísimos años antes. El primer principio que menciona el artículo es, lo leo tal cual: libre adhesión y retiro voluntario de los socios. ¿Esto qué significa? Y acá una diferencia fundamental con las sociedades comerciales, que a las cooperativas se les llama vulgarmente el principio de puertas abiertas, es decir, puede entrar y puede salir cualquier persona.
hay libertad. Yo puedo asociarme a una cooperativa hoy y mañana irme. Puede haber alguna particularidad, si de repente tengo alguna deuda y demás, pero en principio libremente me puedo ir. Cosa que es absolutamente distinta con las sociedades comerciales que ustedes conocen, porque evidentemente ustedes saben que existe el derecho de receso, que existe determinadas formas consagradas expresamente por la ley para que el socio rescinda unilateralmente el vínculo con la sociedad, ya sea por muerte, por incapacidad o porque se dan determinadas circunstancias específicamente consagradas en la ley que habilitan a que el socio deje de ser socio. Pero no puede por voluntad propia en cualquier momento decir esto no me gusta, me voy. Bueno, eso sí pasa en las cooperativas. En las cooperativas se puede entrar y salir libremente. Por eso se le llama principios de puertas abiertas. Y es una diferencia muy importante con la sociedad comercial. Y ahora vamos a ver después más adelante las consecuencias de esto. Otro de los principios que está dado en el numeral 2 del artículo 7, se los leo también textual: control y gestión democrática por los socios. ¿Esto qué significa? Que los socios de la sociedad de la cooperativa necesariamente participan en los órganos de la misma y necesariamente son los que deciden y los que eligen las autoridades, los soportes de esos órganos. Otra diferencia muy importante con las sociedades comerciales. Ustedes saben que los integrantes de los órganos de administración y representación de una sociedad comercial o de los órganos de fiscalización pueden ser socios o no. No tienen por qué ser socios de la sociedad. Bueno, sin embargo, acá en la cooperativa siempre los miembros de los órganos deben ser socios. Por eso expresamente se consagra el control y la gestión democrática de los socios. Los socios son electores y elegibles a la vez. No puede un tercero ocupar un cargo en los soportes de soporte de órganos de la cooperativa. El numeral 3 del artículo 7 consagra el principio de participación económica de los socios. Eso significa que los socios no solo pueden entrar y salir, no solo gestionan la sociedad, sino que también son los que participarán económicamente de la sociedad, van a hacer un aporte que dependerá después del tipo de cooperativa, las características que ese aporte tiene, pero participan económicamente de la sociedad. Lo que, vuelvo a repetir e insistir en esto, no significa que haya una finalidad de lucro, porque eso es la esencia de la cooperativa, no hay finalidad de lucro, sin perjuicio de que, como les decía hoy, si la finalidad es juntarse, colaborar entre todos para facilitar el acceso a determinados bienes y servicios, evidentemente hay un factor económico, que no es finalidad de lucro. El numeral 4 del artículo 7 consagra el principio de autonomía e independencia. ¿Qué significa esto? Que la cooperativa es autónoma y es independiente, no depende de ningún órgano del Estado, no consagra ni representa ninguna religión, ningún partido político, ningún interés concreto económico. Es absolutamente autónomo de cualquier ideología y de cualquier otra cuestión vinculada con el Estado. ¿Sí? Es tan importante es que está consagrado como un principio. Otro de los principios consagrados en el artículo 7 es la educación, capacitación e información cooperativa. ¿Qué significa esto? Esto está muy relacionado también con el origen de la cooperativa y el concepto de cooperativa. ¿Por qué? Porque se consagra expresamente a nivel de principio que los socios de la cooperativa tienen que estar capacitados, educados y tienen que saber lo que es una cooperativa y tienen que comprometerse con la cooperativa. También acá vemos las diferencias esenciales que hay con la sociedad comercial. Por ejemplo, en una sociedad anónima, ¿qué importa si el socio conoce o no conoce? O sea, el socio lo que le importa es llevarse la plata. Bueno, en muchos casos, en otros están un poco más vinculados, pero puede pasar que lo único que le importa es llevarse la plata al final del ejercicio. En el caso de las cooperativas, no. Lo que se busca es que el socio esté comprometido con la cooperativa, que gestione la cooperativa, que participe en la cooperativa y que conozca sus derechos, sus deberes
¿Y por qué está en una cooperativa? Justamente porque lo que busca es la ayuda, la solidaridad y la colaboración entre todos. Y para eso, y para llevar adelante todos estos principios, tiene que saber lo que es una cooperativa y cuál es el alcance de sus derechos y obligaciones. Por eso es que se estimula, y de hecho el organismo de control estatal así lo intenta, que el socio siempre esté educado y capacitado e informado de todo lo que sucede en la cooperativa y de las normas que rigen, y vuelvo a repetir, de los derechos, de sus obligaciones, etcétera. Y que se comprometa realmente con la causa, podemos decir. ¿Sí? Otro de los principios recogidos en el numeral 6 del artículo 7 de la ley es la cooperación entre cooperativas. ¿Qué pasa? El derecho a lo que es un principio también, y ahora recogido por nuestro derecho, que lo que busca es que las cooperativas, si bien son autónomas e independientes, comparten entre sí, más allá de la finalidad distinta que puedan tener, que eso es lo que deriva en los distintos tipos o modalidades de cooperativas, comparten la esencia, el concepto de la solidaridad, la ayuda mutua, estos principios. Entonces, ¿qué se busca? Que las cooperativas colaboren entre sí, que estén siempre en contacto, que formen cooperativas de segundo o ulterior grado, que se llama, ¿qué significa? Socios de cooperativas pueden ser personas físicas o personas jurídicas, pero hay cooperativas que se llaman de segundo o ulterior grado, que son cooperativas cuyos socios son cooperativas. Una cooperativa de segundo grado es una cooperativa que no tiene personas físicas de socios u otras personas jurídicas, sino que los socios son cooperativas. Y a su vez puede haber cooperativas de tercer grado, que son aquellas cooperativas cuyos socios son cooperativas de segundo grado, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué se busca con incluso manejando esos conceptos? Que las cooperativas colaboren entre sí, al punto incluso de asociarse en cooperativas, ¿sí? Y finalmente, el inciso 7 del artículo 7 consagra el principio de compromiso con la comunidad. ¿Qué significa esto? También forma parte o es una consecuencia del concepto de cooperativa. La cooperativa está basada en estos principios, está basada en la solidaridad, la ayuda mutua, que es lo que las define, y están insertas en una comunidad, en una sociedad. Entonces, ¿qué busca este principio? Si vos, cooperativa, estás inserta en una comunidad, vos tenés que estar comprometida con la comunidad de la que formas parte y comprometerte con ella. Comprometerte y que ese compromiso se manifieste de distintas maneras, ya sea en alguna política medioambiental, en actividades para la gente de la comunidad, en lo que sea. Pero lo que busca este principio es que la cooperativa no se sienta aislada, si bien es autónoma e independiente, y se vincule responsablemente en la comunidad, con la comunidad en la que está inserta. ¿Sí? Entonces, estos principios, lo consagra expresamente nuestro derecho, tienen que considerarse, tomarse en cuenta y aplicarse por la cooperativa durante en cualquier aspecto de su vida, digamos, y de su funcionamiento. Siempre tienen que respetar estos principios. Y les agrego, el organismo estatal de control, que al igual que para las sociedades anónimas es la auditoría interna de la nación, controla el cumplimiento de estos principios. Los controla expresamente e incluso, por ejemplo, si no se cumple con el principio de educación, por decirlo es un ejemplo concreto, se le intima a que así se cumpla, a que al socio se lo eduque, se lo capacite, como ejemplo, pero la idea es que se cumplan con todos estos principios. ¿Por qué? Porque es la esencia de la cooperativa y es que lo que lo define y lo distingue de una sociedad comercial. Otro artículo que ustedes tienen que tener en cuenta y que está vinculado un poco con los principios y muchas cosas de las que vamos a ver son consecuencia de alguna manera de esos principios, es el artículo 8 de la ley de cooperativas. El artículo 8 menciona los caracteres de las cooperativas y dichos caracteres están enumerados también en 7 numerales. El primero, se los leo, por eso miro acá al costado, es ilimitación y variabilidad del número de socios que no podrá ser inferior a 5, salvo para las cooperativas de segundo o ulterior grado, ya les expliqué lo que eran, y lo dispuesto en los capítulos de título 2 de las cooperativas en particular de la presente ley. Bueno, entonces, la ley de cooperativas está estructurada como la ley de sociedades comerciales, tiene toda una primera parte general y después al final
tiene una parte especial donde regula cada modalidad o tipo de cooperativa. Cada modalidad de cooperativa, que no es el tema de esta clase ni las vamos a ver al detalle, simplemente que sepan que existen distintas modalidades, tiene sus particularidades. Entonces hay algunas cooperativas en que este principio general del número mínimo de socios no rige. Por ejemplo, en las cooperativas de ahorro y crédito es mucho más el requisito de cantidad de socios. No obstante, en la generalidad, el artículo 8 establece que el número mínimo de socios es de 5. Cualquier cooperativa, salvo las de segundo o ulterior grado, tiene que tener como mínimo 5 socios, sin perjuicio de las particularidades de alguna modalidad específica. La característica de la ilimitación y variabilidad del número de socios, como podrán ver, está estrechamente relacionado con el principio que vimos, con el primer principio que vimos, el principio de puertas abiertas. ¿Por qué? Porque si yo puedo asociarme libremente a una cooperativa y dejar de ser socio en cualquier momento, cuando yo quiera, evidentemente el número de socios va a variar constantemente. Y puede tener como mínimo 5, porque así lo dice la ley, pero puede tener 5, 10, 20, 200, 500. ¿Por qué? Porque es consecuencia de esa facilidad de entrar y salir, ¿sí? El segundo carácter es el plazo de duración ilimitado. A diferencia, acá sí, de las sociedades comerciales, la cooperativa no tiene que tener un plazo concreto. Es ilimitado y así lo consagra el artículo 8. Otro de los caracteres es la variabilidad e ilimitación del capital. Esto es otra consecuencia del principio de puertas abiertas. El socio va a tener que hacer un aporte. Insisto, no tiene que ver con el fin de lucro, pero sí hay volvemos a hacer referencia a este principio, una participación económica del socio. Ese aporte va a formar el capital de la cooperativa. Entonces, si hay facilidad para entrar y salir de la cooperativa, o sea, vuelvo a decir, el principio de puertas abiertas, y va a variar constantemente el número de socios, el capital también va a variar constantemente, o sea, es una consecuencia. Otro de los caracteres es la autonomía, dice el artículo 8, materia política, religiosa, filosófica y no discriminación por nacionalidad, clase social, raza y equidad de género, relacionado con uno de los principios que vimos, de autonomía e independencia. Acá específicamente concreta que esa autonomía es de cualquier tipo de ideología, que no hay discriminación, o sea, ustedes pueden ver con esto que hemos visto hasta ahora que es muy idealista el concepto de cooperativa, que les digo, en muchos casos se da y en otros casos no se da en la práctica. Seguimos. El numeral 5 del artículo 8 consagra el carácter de igualdad de derechos y obligaciones entre los socios. Acá también, es una característica muy importante de la cooperativa y otra diferencia muy importante con las sociedades comerciales. Los socios acá no son un número. Justamente, como el concepto de cooperativa es la colaboración, la solidaridad y la ayuda mutua, los socios son importantes por ser socios, no porque aporten más o menos plata, como sí pasa en una sociedad comercial. Acá, un socio, un voto. Ese es uno de los principios básicos y uno de los caracteres básicos. Por eso se habla de igualdad de derechos y obligaciones. Los socios son iguales, no importa que haya aportado 10, 20 o 50. Y su voto vale lo mismo, cosa absolutamente diferente con las sociedades comerciales. Vuelvo a insistir en esa diferencia. Esto que acabo de explicar se relaciona con el siguiente carácter: reconocimiento de un solo voto a cada socio. Todos los socios son iguales en derechos y obligaciones, por lo tanto, cada socio es un voto, porque son iguales, no importa si aportas más, si aportas menos, no importa nada, ¿sí? Y acá lo aclara expresamente el numeral 6, se los leo. Reconocimiento de un solo voto a cada socio, independientemente de sus aportes, ¿sí? Y después hay una excepción que dice, excepto la posibilidad del voto ponderado en las cooperativas de segundo o ulterior grado. Esto es algo muy concreto y es para las cooperativas de cooperativas, que les mencioné hace unos minutos. Que puede haber algún voto con un plus, pero es importante que sepan lo primero, que en una cooperativa de primer grado, la básica, digamos, un socio, un voto, porque son todos los socios iguales. Y finalmente el numeral 7 del artículo 8 consagra la imposibilidad del reparto de reservas sociales y el destino desinteresado del sobrante del patrimonio en caso de liquidación. ¿Qué significa esto?
Otra diferencia esencial con las sociedades comerciales. Si la sociedad se liquida en una sociedad comercial, el saldo que quede se reparta entre los socios. Y si hay reservas, puede ser que por alguna razón se decida capitalizarlas o se decida, si se liquida, se va a pagar las deudas que haya y después lo que quede se va a repartir entre los socios. Bueno, en la cooperativa no pasa eso. En la cooperativa no hay fin de lucro. Entonces las reservas no se van a repartir nunca entre los socios. Y tampoco en el momento que se liquide una cooperativa se va a repartir el remanente entre los socios. No, tiene que ser desinteresado. Va para la educación pública o va para alguna finalidad o algún, lo consagra expresamente la ley, algún organismo público. ¿Por qué? Porque estamos basados en la solidaridad, no en el fin de lucro. O sea que es una consecuencia de los principios y del concepto mismo de cooperativa. O sea que ustedes tienen que tener en cuenta estos dos artículos para que, leyéndolo, ya ahí tienen la esencia de la cooperativa y las diferencias fundamentales con la sociedad comercial y el artículo 1 de la 16.060. El artículo 9 de la ley consagra el acto cooperativo. ¿Qué es el acto cooperativo? Son actos que se realizan en cumplimiento del objeto de la cooperativa. ¿Sí? Es eso, cualquier acto que la cooperativa realice, ya sea entre sus socios, con sus socios o con terceros, en cumplimiento de su finalidad, que ahí dependerá, como les dije hoy, de la modalidad de cooperativa frente a la que estemos, se considera acto cooperativo. ¿Y cuál es la consecuencia de que se considere un acto cooperativo? Básicamente, que se aplican las normas sobre cooperativas y los principios. ¿Sí? La cooperativa también pasa por una etapa de formación, un interconstitutivo como una sociedad comercial. Sin embargo, hay normas diferentes y reglas diferentes. Primero, una cooperativa va a tener en su denominación la palabra cooperativa y la modalidad que sea se le puede sumar a su nombre. Pero siempre es cooperativa de ahorro crédito XX, por ejemplo. Otra de las cosas establecidas por la ley es que no puede tener una cooperativa el mismo nombre que otra cooperativa. En eso hay un paralelismo con la sociedad comercial. Quien controla esto es el registro de comercio. El registro de comercio es el que va a hacer el control de legalidad de la cooperativa, porque se va a inscribir allí, de la legalidad del estatuto y también a observar si hay otra cooperativa inscrita con el mismo nombre. Va a tener que cambiar su nombre si hay otra cooperativa con el mismo nombre. Cuando la cooperativa está en formación, o sea, la etapa previa previa y de formación para llegar a su regular constitución, va a tener que agregarle a su nombre la palabra en formación. Eso es como una sociedad comercial. Tiene que indicar que está en formación. A su vez, para que quede culminado ese interconstitutivo, tiene que primero aprobarse su estatuto a través de una asamblea de socios y una vez aprobado el estatuto se tiene que inscribir en el registro de comercio. Como les dije recién, es el que va a hacer el control de legalidad del estatuto. ¿Sí? Una vez aprobado e inscrito en el registro de comercio, la cooperativa adquiere personería jurídica. O sea, la cooperativa tiene personalidad jurídica, pero a diferencia de una sociedad comercial que la adquiere desde el acuerdo de voluntades, por eso tenemos, por ejemplo, las sociedades de hecho, que me reúno en el bar con una amiga, le doy la mano y decimos vamos a tener una tienda de zapatos, o sea, una sociedad comercial en los hechos, ya ahí nace la personería jurídica. Sin embargo, la cooperativa no. La cooperativa, para que nazca la personería jurídica, tiene que inscribirse en el registro de comercio. Una vez que esté ok, la inscripción definitiva, nace la personería jurídica de la sociedad. De la cooperativa, perdón. Mientras tanto, anteriormente se trata de una cooperativa en formación. ¿Sí? Cuando la cooperativa está en formación, que como les dije tiene que agregar ese concepto en el nombre, hay una responsabilidad solidaria de los que actúen en nombre de la cooperativa.
¿sí? En toda esa etapa de formación. Si la cooperativa se obliga a algo, quien actúa en representación y firma por la cooperativa va a estar obligado solidariamente junto con ella. Una vez que el registro aprueba el estatuto y queda inscripta la cooperativa en el registro, una vez que pase eso, ya adquiere personalidad jurídica y cesa esa solidaridad de quien actuó por la cooperativa. ¿Sí? Esta responsabilidad solidaria no está, o sea, la excepción es los actos relacionados con la inscripción. Contratar al escribano para que haga la documentación necesaria para inscribir no genera una responsabilidad solidaria de quien actúa en nombre de la cooperativa. Pero si yo contrato hago cualquier otro contrato, cualquier otro acto en representación de la cooperativa que la obligue, sí, como socio que actúa en nombre de esa cooperativa de formación, tengo responsabilidad solidaria con ella. La que, vuelvo a repetir, cesa una vez que se inscribe la sociedad. La cooperativa, perdón. Después de que se inscribe la cooperativa, dependerá del tipo de la modalidad de cooperativa frente a la que estemos, el trámite que haya que hacer. Porque, por ejemplo, la cooperativa de vivienda requiere una autorización administrativa ante el Ministerio de Vivienda. Las cooperativas de trabajo, por ejemplo, de médicos, requerirán una autorización ante el Ministerio de Salud Pública. Y así dependerá del tipo de cooperativa las autorizaciones administrativas que se necesitan, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Después les remito a la lectura del artículo 15 de la ley, que establece cuáles son los requisitos mínimos, contenido indispensable del estatuto. Léanlo, no tiene mayor complejidad y está detallado también en la diapositiva que le vamos a subir. La responsabilidad de los socios de la cooperativa. Luego que la cooperativa se constituye, luego que nace la personería jurídica, o sea, deja de estar en formación, la responsabilidad de los socios es limitada a su aporte. Como les dije, hay una participación económica de los socios, dependerá de la modalidad de cooperativa en que consiste, pero hay una participación económica de los socios. Entonces, si el socio se obliga a aportar dinero, su responsabilidad estará limitada por su aporte. No hay más responsabilidad que esa. Ese es, digamos, el principio general. Pero sí existe la posibilidad de aumentar esa responsabilidad del socio en las cooperativas de responsabilidad suplementada. Es muy común que esto suceda en las cooperativas agrarias. ¿Qué significa? Que hay algunas cooperativas que establecen que la responsabilidad del socio será un poco más allá de su aporte. ¿tá? O sea, no es solo limitada a su aporte, pero ojo, tampoco significa que sea ilimitada como pasa en algunos tipos de sociedades comerciales. Aquí va a ser limitada a su aporte y un plus, un poco más, un suplemento, por eso se llama responsabilidad suplementada. Ese suplemento nunca puede ser superior a 20 veces el aporte del socio. Y hay una única excepción a eso, que ahí sí podemos decir que lo hace un poco más ilimitada, digamos, esa responsabilidad, si bien se tiene que establecer concretamente el límite de ese suplemento, que es en las cooperativas agrarias. Es decir, las cooperativas generalmente van a encontrar que son de responsabilidad limitada, pero la ley establece la posibilidad de que haya responsabilidad suplementada, que es que el socio va a ser responsable de su aporte y un plus, un poco más. Ese poco más tiene un límite en la mayoría de las modalidades de cooperativas de 20 veces el aporte del socio. La única excepción de ese suplemento limitado, digamos, es en las cooperativas agrarias, donde se permite que se establezca que el suplemento, ese plus de responsabilidad del socio, es más allá de 20 veces el aporte. Pero siempre el estatuto de la cooperativa agraria tiene que establecer cuánto es ese plus. No es que sea ilimitada sin un punto límite. Puede ser 40, 50, 60 veces el aporte, pero tiene que establecerlo el estatuto, ¿sí? En el resto de las modalidades de cooperativas, el máximo que establece la ley es 20 veces el aporte. Ese plus, esa responsabilidad por ese plus del aporte es siempre subsidiaria, no es solidaria, ¿sí? Bien. En las cooperativas, un concepto básico que ustedes tienen que tener en cuenta, como no hay finalidad de lucro, no se habla de utilidades. Si la cooperativa, porque desarrolla evidentemente una actividad económica, eso no está relacionado con el fin de lucro, una cosa es tener finalidad de obtener ganancias, otra cosa es desarrollar una actividad económica que puede ser para sostener la cooperativa, por este concepto de ayuda mutua. Obviamente una cooperativa, por ejemplo,
una cooperativa que puede operar con terceros no socios son las cooperativas de consumo. Las cooperativas de consumo son aquellas que son estilo supermercados, que ustedes deben conocer varias. En Montevideo hay unas cuantas, que venden. Y venden, por ejemplo, la cooperativa magisterial, la cooperativa bancaria. Son cooperativas de consumo. Vieron que venden de todo. Y un tercero que no sea socio puede perfectamente ir a comprar. Esas son operaciones económicas. La cooperativa tiene que vender por un plus sobre lo que le costó para poder seguir comprando productos para vender, y ahí tiene una actividad económica. Ahora, lejos está de que esa actividad económica sea para obtener ganancias. ¿Por qué? Porque ¿qué busca? Busca que sus socios tengan beneficios y puedan acceder a esos bienes y servicios que seguramente les va a costar más barato que comprarlos por otro lado. Esa es la finalidad, no una ganancia. Pero evidentemente hay una actividad económica y evidentemente puede haber un resultado positivo. Entonces, ¿qué es lo que se establece? Ese plus que tiene esa actividad económica no se le llama ni siquiera utilidad en materia de cooperativas. Es conocido como excedente. Y esos excedentes no se van a repartir. Dependerá de la modalidad de cooperativa frente a la que estemos. Pero la idea no es repartir esos excedentes, cosa que sí sucede en una sociedad comercial. Sí puede ser que se reparta, pero dependerá ahí, que no lo vamos a ver en profundidad, de la modalidad de cooperativa frente a la que estemos. Pero tengan en cuenta eso, que haga una actividad económica donde obtenga alguna ganancia, digamos, no se le llama utilidad, se le llama excedente, y la finalidad no es repartirlo entre los socios. ¿Sí? Sabiendo esto ya tienen clara la diferencia fundamental con la cooperativa. ¿Quiénes pueden ser socios de una cooperativa? Cualquier persona física o jurídica que regule los requisitos establecidos en el estatuto de la cooperativa, pero como dijimos, hay principio de puertas abiertas, o sea que cualquiera puede ser socio. Los menores o incapaces también pueden ser socios. El único requisito que establece la ley es que se trata de una cooperativa de responsabilidad limitada y no suplementada, que como les dije es lo que se ve en la mayoría de los casos, salvo las agrarias, que es más común que sea suplementada la responsabilidad de los socios. Tenemos determinados derechos y determinadas obligaciones de los socios que están muy relacionadas con el concepto de los principios y los caracteres, que ya vimos al principio, están detalladas en las diapositivas, y voz y voto, todos los socios, ser electores y elegibles, participar en la actividad económica de la cooperativa, conocer sus derechos y obligaciones, estar informados sobre la actividad de la cooperativa, parte del principio de capacitación y educación, denunciar los incumplimientos al órgano de contralor interno de la cooperativa, que ahora vamos a ver de cuál se trata, renunciar a su calidad de socio, principio de puertas abiertas, ser empleado de la cooperativa, si es que la cooperativa, por ejemplo, cooperativa de trabajo, lo que ustedes más conocen, cooperativas de transporte. Sus socios, a su vez, pueden ser empleados. Hay determinada limitación del número de empleados que pueden ser terceros, pero sus socios tienen derecho a ser empleados de la cooperativa. ¿Por qué? Porque la finalidad de la cooperativa de trabajo es ofrecer una fuente de trabajo para sus socios. Deberes de los socios relacionados con los derechos: cumplir las obligaciones sociales, desempeñar los cargos para los que fueron elegidos responsablemente, respetar y cumplir el estatuto, comprometerse con la cooperativa y participar en las actividades que ellas establezcan. Están muy relacionados derechos y obligaciones. Y finalmente, para que ustedes sepan, los órganos de la cooperativa. Cuando hablamos de cooperativas, tenemos también una estructura orgánica para que esta cooperativa funcione, y que en algunas cosas podemos hacer un paralelismo, como les adelantaba hoy, con una sociedad anónima. Por eso en su momento se aplicaba subsidiariamente, y se aplica hoy como en tercera instancia, pero subsidiariamente, las normas de la 16.060. El órgano de gobierno, el órgano que toma las decisiones fundamentales de la cooperativa y de las que pueden participar todos los socios, son las asambleas de socios. Asambleas que, como conocen en una sociedad anónima, son ordinarias, extraordinarias, y acá se agrega una diferencia, que son asambleas de delegados. A las asambleas, los integrantes naturales de la asamblea son los socios, pero hay cooperativas que sus estatutos pueden establecer las asambleas de delegados, que son personas elegidas por los socios en una instancia anterior para formar parte de la asamblea de la cooperativa. El estatuto es el que va a tener que establecer todas las características de funcionamiento de estas asambleas,
y es como una participación indirecta de los socios en la asamblea, porque eligen delegados. Generalmente se aplican a aquellas cooperativas que tienen un número importantísimo de socios, y es mucho más práctico hacerla por delegados para resolver en una asamblea. ¿Sí? Lean por favor en la asamblea ordinaria el artículo 27, asamblea extraordinaria el artículo 28. En esencia, hacemos un paralelismo con la sociedad anónima. El objeto de la asamblea, la competencia, de la asamblea ordinaria es la misma que la asamblea ordinaria de una sociedad anónima, y de la extraordinaria también. Paralelismo acá con la sociedad anónima. La asamblea ordinaria va a aprobar la memoria del consejo directivo, que es el órgano de administración y representación de la cooperativa, los estados contables, va a aprobar una distribución de excedentes, si es que corresponde, o la financiación de pérdidas, de acuerdo a lo que diga el estatuto y a la modalidad de cooperativa de que se trate. Va a aprobar el informe de la comisión fiscal, órgano de control interno si es que existe. Va a elegir los miembros de sus órganos. Básicamente esos son los puntos esenciales. La asamblea extraordinaria podrá aprobar cualquier otro tema y puede aprobar los puntos, o puede tratar los puntos de la asamblea ordinaria siempre y cuando haya una razón de urgencia, igual que en el caso de las sociedades anónimas, si ustedes conocen. Por eso no ahondamos en este tema, les remito a la lectura a estos artículos. El órgano de administración y representación de una cooperativa es el consejo directivo. El consejo directivo va a ser el que administre la cooperativa. Es un órgano colegiado y su número de miembros no puede ser inferior a 3. La ley dice, puede ser más, pero no menos de 3, siempre impar, obviamente, para poder funcionar más fácilmente. Y lo que dice expresamente la ley es que sí o sí tiene que existir el cargo de presidente, secretario y tesorero. Después puede haber vocales, puede haber lo que quiera el estatuto, pero mínimo indispensable es que estén estos 3 cargos. Y por sus miembros pueden ser reelegibles, lo que se exige es que en el estatuto se aclare si son reelegibles o no. El órgano de representación de la cooperativa será la actuación conjunta del presidente y secretario del consejo directivo, salvo que el estatuto diga otra cosa. Si quiere, el estatuto puede decir concretamente quién ejercerá la representación de la cooperativa, pero si no, va a ser el presidente y el secretario actuando en conjunto. Hay también un órgano de fiscalización interno, es la comisión fiscal, o sea, verán que se llama igual que en las sociedades anónimas. Es el encargado de fiscalizar al consejo directivo en su actividad y velar por el cumplimiento del estatuto y de la ley y de las resoluciones de las asambleas de socios. El número tiene que ser impar también de miembros, y en las cooperativas con menos de 15 socios podrá ser uno solo. ¿Sí? Las funciones están en el artículo 47, a cuya lectura remito. Otro órgano de la cooperativa es la comisión electoral. A diferencia de las sociedades comerciales, la cooperativa lo que puede hacer es designar puede elegirlo en la asamblea, pero generalmente lo que se hace es un acto electoral concreto para designar sus autoridades o los soportes de sus órganos, y se designa la asamblea lo que hace es designar una comisión electoral, ¿da?, que va a ser quien controle y fiscalice el funcionamiento de las elecciones. Se va a hacer una vez por año, o de acuerdo a lo que establezca el estatuto de la duración de los cargos, cada 2 años, cada 3 años, dependerá ahí del estatuto. Se designan estos miembros y son los que controlan y fiscalizan las elecciones de los miembros, donde va a ser el que fije una fecha específica para que los socios vayan a votar. Hay órganos de la cooperativa que son facultativos, que pueden eventualmente estar o no, como no les dije, pero obviamente que la asamblea y el consejo directivo son órganos necesarios. Los demás no son necesarios porque podrían elegirse las autoridades en la asamblea. La comisión electoral, la comisión fiscal puede o no estar, pero sí hay órganos que son absolutamente facultativos, que es
eventuales, que son el comité ejecutivo, comité de recursos y comisiones auxiliares. La ley establece una posibilidad de recurrir determinadas resoluciones del Consejo Directivo de la Asamblea y el estatuto puede crear un órgano que resuelva esos recursos. A su vez también puede pasar que el Consejo Directivo, por algunos temas puntuales, tenga la posibilidad de designar 2 o 3 miembros concretos del Consejo Directivo para que traten determinados temas concretos. Eso lo tiene que establecer el estatuto. Y las comisiones auxiliares es más o menos lo mismo, son comisiones que se crean para tratar determinados temas o resolver determinadas cuestiones que también tienen que establecerla el estatuto. O sea, es absolutamente facultativo. Los remito a la lectura del artículo 52, que habla de los recursos patrimoniales de las cooperativas, para no extendernos demasiado en esta clase. Y finalmente les hago 2 o 3 comentarios más sobre cooperativas. Las modalidades de cooperativas, como les dije hoy, las cooperativas, la ley de cooperativas establece toda una parte general y al final una parte especial donde regula cada modalidad de cooperativa. La modalidad de la cooperativa está dada por la finalidad. Hay cooperativas, no las vamos a ver al detalle porque no nos da el tiempo ni es el objeto de la clase, pero sí que ustedes sepan que existen distintas modalidades. Tenemos la cooperativa de trabajo, que son aquellas cuya finalidad es otorgar una fuente de trabajo a sus miembros. Como les dije hoy, cooperativas de transporte, cooperativas médicas son las más comunes. Las cooperativas de consumo, les nombré ejemplos: cooperativa magisterial, cooperativa bancaria, que busca que sus socios puedan acceder más fácilmente a determinados bienes y servicios de consumo. Cooperativas agrarias, está relacionado con las cooperativas de trabajo, porque lo que busca, su objeto es ofrecer la posibilidad a determinados miembros que desarrollen determinada actividad agraria para unirse y facilitar la importación, la exportación, la producción. Tienen parentesco con las cooperativas de trabajo, pero con su objeto es concretamente agrario y por su objeto no están dentro del derecho comercial. Después tenemos las cooperativas de viviendas, que obviamente también por su objeto no están dentro del derecho comercial y lo que busca es el acceso más fácil a la vivienda, el acceso de sus socios a la vivienda, ya sea a través de la construcción por ayuda mutua entre ellos o de que contratan a un tercero para que construya. Eso dependerá de la modalidad y las especificaciones de la cooperativa. Está todo regulado en la ley, pero no es objeto de... Es muy profundo y no es necesario que ustedes sepan al detalle cómo funciona. Tenemos las cooperativas de ahorro y crédito que buscan el acceso de sus socios a créditos a tasas de interés más bajas que en el mercado. Tenemos después las cooperativas de seguros y reaseguros, que lo que buscan es ofrecer el seguro, la protección ante determinadas contingencias a sus socios más accesible que cualquier compañía de seguro. Las cooperativas de garantía recíproca son aquellas cooperativas que facilitan la obtención de garantías, por ejemplo, para obtener un crédito para comprar una vivienda de repente, que para una persona puede ser difícil acceder por otra vía porque no tiene o porque no puede o no tiene patrimonio. Bueno, las cooperativas de garantías recíprocas lo que busca es ofrecer la posibilidad de acceder más fácilmente a determinadas garantías para operaciones de sus socios. Básicamente esas son las modalidades fundamentales. Hay las cooperativas de artistas y oficios conexos, que también está recogida en la ley, que es una cooperativa de trabajo, digamos, pero que se centra en la profesión concreta de ser artista. Y las cooperativas sociales, que son cooperativas de trabajo, pero con determinados requisitos que básicamente tienden a abarcar a personas más vulnerables socialmente e incluso están en la órbita del Mides. Cada modalidad de cooperativa tiene, como les comentaba hoy, su forma administrativa de aprobación, porque depende de determinados órganos administrativos, ya sea el Mides, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Transporte. Eso depende de la modalidad, los trámites administrativos o plus que tengan que cumplir. Lo importante es que sepan que hay distintas modalidades, que la modalidad dependerá de la finalidad de la cooperativa y conozcan a modo de titular, digamos, las distintas modalidades que existen. Finalmente, la ley creó el INACOP, que es el Instituto Nacional de Cooperativismo, que es un organismo que nuclea a las cooperativas, que trata los intereses de la cooperativa y
está constantemente vinculado incluso a la transformación, si la cooperativa se quiere transformar, y a algunas otras cuestiones de funcionamiento de las cooperativas. El órgano estatal de control es la Auditoría Interna de la Nación. Su control es muy similar a la de las sociedades anónimas abiertas, así que me remito a su lectura y a recordarles esa clase de sociedades anónimas. Y básicamente estos son los puntos esenciales sobre cooperativas que ustedes tienen que tener en cuenta. Les agrego que omití al principio la remisión del artículo 11 de la ley de cooperativas, que habla de transformación. Las cooperativas, expresamente la ley admite que las cooperativas se pueden transformar en una sociedad comercial, pero toda la clase esta estuve insistiendo en las diferencias que hay en la esencia de una sociedad comercial y una cooperativa. Hay todo un trámite establecido que tiene que pasar por la aprobación del órgano estatal de control, Auditoría Interna de la Nación, y del INACOP, incluso porque hace un informe, para ver si es viable la transformación de la cooperativa en una sociedad comercial. Y lo que exige la ley, esencialmente, es que sea la única forma de preservar la actividad económica y las fuentes de trabajo. Si esa es la única manera de poder preservar ello, y la cooperativa lo justifica en una asamblea y da detalles, y se cumplen todas estas etapas administrativas, INACOP, auditoría interna, y se aprueba, recién ahí la cooperativa se puede transformar en una sociedad comercial. Lean por favor el artículo 11 para tener más claro esto que les estoy diciendo, y obviamente en la clase de consulta, si tienen alguna duda, se evacuará. Finalmente, en estos 10 minutitos aproximadamente de clase que pueden quedar, les voy a dar los conceptos fundamentales y las diferencias con las sociedades comerciales, como venimos haciendo con las cooperativas, de otras dos formas de asociación, que están ahora sí reguladas específicamente al final de la ley 16.060, que se trata de grupo de interés económico y de consorcios. La regulación está a partir del artículo 489 de la ley 16.060. Concretamente el GIE, Grupo de Interés Económico, está regulado de los artículos 489 a 500 de la ley, y lo que les quiero dejar claro es que no son sociedades comerciales, ni el GIE ni el consorcio. Tienen diferencias esenciales, son formas de asociación, pero no sociedades comerciales, y tampoco, por supuesto, cooperativas. El concepto está dado en el artículo de GIE, está dado en el artículo 489 de la ley, a cuya lectura remito, pero básicamente se trata de un contrato entre dos o más personas físicas o jurídicas que tiene por finalidad, escuchen esto porque es lo que las diferencia de una sociedad comercial, facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros, de cada uno de sus miembros, mejorar los resultados de esa actividad económica de sus miembros. Esa es la esencia del GIE. No, como verán, no tiene nada que ver con el artículo 1 de la ley 1660, que define la sociedad comercial. No se trata de una actividad económica organizada con la finalidad de que sus socios obtengan ganancias entre sí, las repartan entre sí y soporten las pérdidas. No, esto es simplemente la unión de dos o más personas físicas o jurídicas que buscan facilitar su actividad económica o mejorar los resultados de esa. El ejemplo típico, algún estudio de profesionales, por ejemplo, un grupo de odontólogos que cada uno tiene su consultorio con su secretaria, su recepcionista, y entre ellos se juntan y dicen, en vez de cada uno estar gastando en un alquiler de un consultorio, en tener 2 o 3 empleados cada uno, hagamos un mismo consultorio donde cada uno, independiente entre sí, porque no hay una actividad organizada entre ellos, sino que cada uno es independiente, brindará sus servicios a sus clientes sin repartir. Las ganancias de cada uno son de cada uno, no hay intención de repartir ganancias, sino de esto que les digo, facilitar la actividad económica. Alquilemos entre todos un lugar y no 4 lugares distintos, tengamos 2 empleadas entre todos y no 2 empleadas cada uno. Entonces ahí, ¿qué están haciendo? Facilitando su actividad económica y mejorando los resultados. Esa es la esencia del GIE, eso es lo que busca. No hay entonces una actividad organizada, no se distribuyen ganancias porque cada uno seguirá trabajando y obteniendo sus ganancias y soportando sus propias pérdidas, pero no es una finalidad común con los otros socios, o miembros mejor dicho. O sea, hay esencialmente diferencias con el artículo 1 de la ley y con la sociedad comercial. El GIE tiene personería jurídica,
y tiene un patrimonio. Patrimonio que no se forma con aportes de los socios, porque no hay aportes como conocemos con el concepto que regula la 1660 para las sociedades comerciales. Simplemente puede haber una donación o un préstamo que sus miembros hacen para soportar los gastos. Por ejemplo, si tienen empleados, pagarle a los empleados, pagar el alquiler, pagar la luz. Pero no son aportes y por tanto no hay un patrimonio en el GIE. ¿Sí? Simplemente tienen gastos. Perdón, no hay un patrimonio, no. Hay un patrimonio, pero no hay un aporte para formar ese patrimonio, quise decir. Perdonen. Es un contrato instituto persona, porque sí importa la persona del miembro. ¿Por qué? Porque si yo, el ejemplo de los odontólogos que les di, yo me asocio con 2 o 3 colegas más en esta forma de GIE, y a mí me importa que sean más o menos prestigiosos, porque no me da igual que sea mi socio un odontólogo bueno, reconocido, prestigioso, a que sea uno que es un desastre, por ejemplo. Entonces, sí es un contrato de instituto persona, importa la persona del socio, y por esa razón se prohíbe expresamente por la ley la representación de las participaciones en títulos negociables, y también se prohíbe la cesión de la participación del miembro. A su vez, el ingreso de nuevos miembros tiene que ser aprobado por unanimidad de socios. El interconstitutivo de este tipo de forma asociativa del GIE se hace un contrato escrito, que puede ser en escritura pública o privada, y se inscribe en el registro de comercio. Les remito a la lectura del artículo 490, que establece los elementos indispensables que tiene que tener el contrato. Hay un órgano de gobierno que es una asamblea. Los miembros se reúnen en asamblea para tomar resoluciones que se hace por unanimidad. Cada miembro tiene un voto, no tiene nada que ver lo que pueda colaborar con un préstamo, una donación en la sociedad, en el GIE, porque no hay aportes. ¿Sí? Y puede convocar a esta reunión, a esta asamblea de miembros, cualquiera de los miembros. El órgano de administración y representación del GIE lo establecerá directamente el contrato, pero si no es así, el artículo 494 de la ley remite a las normas de sociedades anónimas en cuanto a la representación y administración y representación del GIE. La responsabilidad de sus miembros. Los miembros del GIE son responsables de las obligaciones asumidas por esta persona jurídica ante terceros. Lo dice el artículo 495. Esa responsabilidad es subsidiaria y solidaria entre todos los miembros. Básicamente estas lo que ustedes tienen que tener en cuenta sobre GIE para poder diferenciarlos de una sociedad comercial. Finalmente, otra forma asociativa que también está regulada en la 1660, del artículo 501 al artículo 509, es el consorcio. El consorcio es otra forma asociativa, distinta a una sociedad comercial y distinta al GIE, que ahora a medida que vamos desarrollando los conceptos fundamentales, vamos viendo las diferencias con el GIE. El consorcio está definido en el artículo 501 de la ley. Es un contrato también entre 2 o más personas, también físicas o jurídicas, pero a diferencia de una sociedad comercial y del GIE, es un contrato temporal. La ley destaca que uno de los elementos fundamentales del consorcio es la temporalidad. ¿Da? Esos miembros, esas personas físicas o jurídicas, se vinculan temporalmente. ¿Para qué? Para realizar una obra concreta, para prestar determinados servicios o para suministrar determinados bienes. Pero es una vinculación temporal. El ejemplo más típico que ustedes van a ver en la práctica de consorcios es la unión de determinadas empresas constructoras para hacer una obra, ya sea una calle, una ruta o un edificio. ¿Sí? Son distintas empresas que hacen un contrato temporal para elaborar, para construir determinada ruta, determinada calle, determinado puente, determinado edificio. Entonces ahí ven que es temporal, porque es solo para esa obra, por ejemplo. Entonces, no hay una actividad desarrollada de manera organizada, no es permanente, no hay finalidad de distribuir ganancias ni pérdidas, porque cada miembro va a hacer determinada actividad y va a cumplir con determinada obligación que asuma de manera independiente con el otro.
Entonces yo voy a asumir los riesgos por la obligación que asumo y voy a tener obviamente los beneficios que esa obligación me traiga, pero no es algo organizado, ni comparto ganancias ni soporto pérdidas con los otros miembros. O sea, diferencias fundamentales con lo que es una sociedad comercial. Y también con lo que es el GIE, porque acá no se trata de facilitar por determinado tiempo o no una actividad económica de sus miembros, sino hacer algo muy concreto y temporalmente. ¿Sí? Cada socio entonces se obliga a una actividad concreta. Bueno, por ejemplo, varias empresas constructoras que se presentan a una licitación para hacer una ruta. Entonces cada empresa va a decir, bueno, yo hago del kilómetro tal al kilómetro tal, yo hago del kilómetro cual al kilómetro tal, y así se van repartiendo distintos kilómetros, distintas empresas. Cada empresa va a ser, cada persona jurídica, empresa constructora, va a hacerse cargo de su tramo y va a ser responsable por su tramo y va a obtener los beneficios que la construcción de ese tramo le ocasione, independiente de si el de al lado cumple con su tramo o no. A mí no me importa. Por eso cada socio tiene una obligación a una actividad concreta y obtiene para sí los resultados de esa actividad y asume la responsabilidad directa de esa actividad. Yo me obligo del kilómetro 1 al kilómetro 10. Lo que el otro consorciado haga sobre el kilómetro 11 al kilómetro 20 no es mi problema. ¿Verdad? Me uno con él para ofrecer para hacer esa obra, pero soy responsable de mi tramo. ¿Sí? A diferencia de la sociedad comercial y del GIE, no tiene personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque está caracterizada por esta vinculación temporal. Entonces no tiene sentido que tenga personalidad jurídica y tampoco tiene patrimonio. No hay aportes, evidentemente, de los socios, sin perjuicio de que en eso sí como en GIE pueden aportar para sustentar determinados gastos. Pero nada más. El contrato es el GIE, como les dije, el consorcio es un contrato, se hace un contrato escrito y se inscribe en el registro y también se publica. Esos son los requisitos para el íter constitutivo. Los elementos del contrato los remito a su lectura, artículo 502 de la ley 16.060. En este caso, la administración del consorcio puede estar a cargo de uno o más administradores o gerentes, dice la ley. Y se aplican para este caso, en lo compatible, las normas generales sobre sociedades comerciales respecto de la administración y específicamente de las sociedades colectivas, pero concretamente sobre la administración del consorcio. ¿Sí? Si el contrato no dice nada de quién es el que ejerce la administración de ese consorcio, va a ser cualquiera de los consorciados indistintamente quienes administran. ¿Sí? La representación del consorcio será ejercido por el administrador o la persona que el consorcio designe como tal. La responsabilidad de ese administrador se rige por las normas del mandato. Vean el artículo 506 de la ley. La modificación del contrato y la rescisión del contrato de consorcio se va a resolver por unanimidad de consorciados. Todos tienen que estar de acuerdo para modificarlo o para rescindirlo. Cualquier otro tipo de resoluciones que se tengan que tomar como consorcio serán aprobadas por mayoría de votos de los consorciados, salvo que en el contrato se diga otra cosa. La responsabilidad de los consorciados será personal ante los terceros por las obligaciones que asume. Es lo que hoy les explicaba al principio y es una diferencia esencial con las otras formas asociativas y con las sociedades comerciales. Cada socio se obliga a hacer determinada tarea. Vuelvo a repetir, del kilómetro 1 al kilómetro 10. Yo respondo porque se haga bien del kilómetro 1 al kilómetro 10. Asumo esa obligación y soy responsable ante terceros por esa obligación. Si el otro consorciado hace algo del kilómetro 11 a 20, bien, mal, a mí no me afecta. Yo respondo directamente por la obligación que asumí. ¿Sí? Y no hay, por esa misma razón, por esto que les acabo de decir, de que yo respondo solo por lo mío, no hay solidaridad. Si el otro hace mal, es asunto del otro. Responderá el otro consorciado, no yo. ¿Sí? Esto también es básicamente lo que regula la 1660 sobre consorcio. Y vieron que lo que traté de hacer para que a ustedes les quede más claro es diferenciarlo esencialmente con las sociedades comerciales y con otras formas asociativas.
Esto está desarrollado en las diapositivas, pero cualquier otra duda que tengan, por favor, léanlas, lean los artículos a los que específicamente hacemos referencia en el PPT, y cualquier duda que ustedes les genere o tengan sobre esta clase, nos vemos. Después vamos a poner bien los detalles, pero nos vemos en la clase de consulta. Les mando un saludo enorme y muchos éxitos. Que pasen bien.